El presidente Alberto Fernández, volviendo a lo del G20, se mostró ayer conforme con las negociaciones llevadas adelante durante la cumbre de jefes de Estado del G20, que concluyó en Roma y que permitieron alcanzar los objetivos planteados. Fernández fue con una agenda, bueno, el tema del Fondo Monetario Internacional, se los dije la semana pasada acá, FMI. Ahora, yo agregaría otra palabra. Hay dos términos que hay que tener en agenda de acá a fin de año. FMI primero, y lo que decíamos en el bloque anterior, cambiar la palabra pobreza por hambre. Entonces tenemos FMI, Fondo Monetario Internacional. Sí. Ya sabemos, bueno, el crédito que pidió Macri, que nos hundió, hay una renegociación de eso, se está pidiendo que se bajen las tasas, en principio, y el tema del hambre. Hay que atacar el hambre que está pasando gran parte del pueblo argentino. El presidente Alberto Fernández dijo: estoy satisfecho, los objetivos que nos planteamos los logramos y pudimos avanzar en algunos otros, y eso para mí es valioso, es lo que dijo el presidente. El mandatario resaltó que el vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España y Francia, es muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera. Qué clavo nos trajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Dios. Porque, viste que Juntos por el Cambio en su estrategia de campaña mezcla todo, ¿no? Dice, el país no estaba desendeudado para justificarlo del Fondo Monetario. En realidad, Macri administró mal económicamente el país desde el principio hasta el final, porque ver a Duhovne ministro de Economía, Duhovne, ¿te acordás? Sí, es lo me mismo acuerdo, que claro. el POTUS en la esquina que tenés de adorno para la casa, una cosa, ¿viste? Y nos bancamos eso. La llegada del Fondo Monetario nos trajo al fondo, nos endeudó otra vez. No dijo eso en la mesa de Juana, ¿no? No, dijo que él dijo las mismas pelotudeces que decía cuando estaba en campaña. Viste que decía, no, hicimos nosotros el informe la semana pasada. Claro. Esas promesas, no, acá la inflación la resolvemos. Bueno, el problema de la inflación se resuelve en 5 minutos. En 5 minutos, dijo. En 5 minutos. En 5 minutos. Eso dijo Macri. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández. Conclusiones sobre la reunión del G20. El presidente decía lo siguiente. Yo llevo desde el primer día un trabajo laborioso con toda Europa, que en este encuentro volvió a repetirse. El encuentro con Merkel, el encuentro con Macron, el encuentro con Pedro Sánchez, el encuentro con los comisionados europeos, tienen todas el mismo sentido, que es primero agradecer y seguir buscando ese apoyo que hasta aquí siempre hemos conseguido de ellos, para tratar de resolver el problema de la deuda con un sentido razonable. Lo que hemos logrado hoy es que el G20 entienda el planteo argentino y no solamente proponga fondos para la resiliencia de la pandemia, para los países de renta baja y media, que era nuestro reclamo, porque los países de renta media contienen el 60% de la pobreza en el mundo, sino que también le planteó al fondo los países del G20, Italia también, no quiero olvidarlo, le planteó al fondo la necesidad de seguir avanzando en el directorio de diciembre en la resolución del tema de los sobrecargos. Así, yo la verdad es que yo estoy satisfecho porque los objetivos que nos fijamos los logramos y pudimos avanzar en algunos otros, y eso para mí es valioso. Claro, lo que cuenta Alberto Fernández es que finalmente el pedido que él formuló, que es que se elimine el tema de la sobretasa a los países que están en una situación como la Argentina, fue incluido en el documento de los líderes del G20. Es decir, el reclamo de Argentina fue tenido en cuenta. Lo mismo que el tema de crear un fondo de resiliencia, que es guita para la recuperación después de situaciones como esta. Exacto. Y hay una discusión que es muy, muy interesante para tener en cuenta, que la planteó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que es el tema de las responsabilidades, ¿no? Hay una responsabilidad, por supuesto, no en el caso de Alberto Fernández, pero para los países que han contraído deuda como el nuestro, hay que ver quiénes son los responsables.
¿no? Bueno, ¿quiénes son los responsables? Quien contrajo la deuda, en este caso es Mauricio Macri, en ese anuncio de minuto y medio donde 46.000 millones de dólares que no sabemos dónde fueron a parar. Mucha plata. En un minuto y medio lo anunció Macri y nos volvió a traer al Fondo Monetario Internacional un vecino que uno no quería tener de vuelta acá en la Argentina, lo trajo de nuevo. Bueno, ahí tenés un responsable, Macri, y todo su gabinete, que debería tener algún tipo de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Porque totalmente, vos en definitiva estás tomando una decisión, firmás un decreto, haces un arreglo y endeudás a todo un país. Exacto. Tendría que tener una responsabilidad penal. Nadie lo ha citado a declarar por esto, ¿viste? No, nadie explica cómo se hizo el acuerdo. Y por supuesto, es quien toma el préstamo y quien presta. El otro gran responsable es el Fondo Monetario Internacional, que le prestó a la Argentina cuando la Argentina, les voy a decir claramente, no estaba en condiciones de tomar una deuda en esa de ese tenor. Porque si vos vas al banco, no tenés un mango, estás quebrado, las tarjetas las tenés reventadas, si vas a pedir guita para seguir adelante, no te la prestan. Bueno, la situación ahora, en esto que estamos diciendo es exactamente igual. Vos me decís, bueno, Oliverio, lo que pasa es que es lo que estás diciendo es sentido común al cuadrado. Es que es sentido común al cuadrado. Es lo mismo, es pedir guita prestada para gente que no te la va a poder pagar. Es exactamente. Si vos vas y lo haces en un banco, te sacan cagando, ¿no? Absolutamente. Dicen, no, bueno, volvete a tu casa. Ahora, a Macri no lo sacaron carpiendo. Le prestaron la guita y nos endeudaron a todos los argentinos. Esto es lo que me parece que a veces cuesta por la cosa ideológica de entender, porque la deuda con el Fondo Monetario Internacional existe. La tenemos que pagar, existe. Y acá hay dos responsables, el fondo que prestó y Macri que pidió la guita. Después tendrá que explicar Macri, supongo, espero que alguna vez la justicia reaccione con esto en particular, dónde fue a parar ese dinero. Por su parte, el canciller Santiago Cafiero, seguimos con los audios, José Luis, dijo que fue muy necesario el mensaje del presidente a la hora de dejar planteado qué significa la deuda para la Argentina. ¿Saben lo que significa la deuda para la Argentina? Lo digo yo, no es exactamente lo que dice Cafiero, pero acuérdense, no pensemos tanto en la pobreza, empecemos a analizar esto con la palabra hambre. Hambre. Hay muchos ciudadanos, mucha gente en nuestro país que está pasando hambre. Hambre. Hay lugares en el conurbano, en la capital federal, aquí en Cava, donde la gente deja bandejas con comida en la entrada de su casa para que el más necesitado pase y lo busque. Están dejando zapatos, zapatillas, ropa para que el que necesita lo retire. Hay gente que está pasando situación de extrema pobreza y eso significa hambre, para que se entienda en buen criollo. Escuchamos al canciller Santiago Cafiero. La Argentina fue muy bueno, el presidente dejó planteada cuál es la situación no solo del país, sino los desafíos que tiene América Latina para este tiempo de pospandemia y la recuperación de la pospandemia. Y creemos que fue muy necesario el mensaje del presidente a la hora también de dejar planteado qué es lo que representa la deuda externa que tiene la Argentina en este camino y en este tránsito de recuperación económica y de recuperación luego de la pandemia y luego también de un ciclo de endeudamiento que ha claramente puesto a la Argentina muy, muy complicado de cara a la recuperación del empleo, a la recuperación de la actividad productiva. El presidente hizo mucha referencia a eso, después también en sus reuniones bilaterales dejó bien afianzado cuál es el vínculo que la Argentina desea tener con Europa, por eso la reunión con la canciller Angela Merkel, con Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Pedro Sánchez de España, así que efectivamente la Argentina dejó bien marcada cuál es el rumbo que quiere transitar, un rumbo de multilateralismo, donde se afiancen los vínculos, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político y cultural. Las reuniones bilaterales son todas naturalmente con mucha incidencia en las políticas públicas que se esperan de la Argentina y en las políticas públicas que nosotros tenemos que desarrollar y en la necesidad naturalmente de contemplar este sendero que estamos teniendo de aumento de las exportaciones de la Argentina. El presidente hizo mucho hincapié y en las reuniones bilaterales que sostuve yo también hicimos mucho hincapié en este ritmo de recuperación de las exportaciones
donde la Argentina empieza claramente a mostrar cuál es el camino adecuado, mejorar las exportaciones para que esas exportaciones financien las importaciones y financien el crecimiento. Bien, la palabra del canciller Santiago Cafiero en torno a la cumbre del G20 que se realizó este fin de semana en la ciudad italiana, en la capital de Italia, en Roma. Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano.